momento, no me lo digáis, abrir la consola y te quedas a cuadros. To negro te abruma, te frustra. Y por eso he hecho este generador de plantillas, para que cuando utilices Gemini Click no pierdas el flow. Y no lo he hecho solamente para mí, lo he hecho para ti y para todos los que se sienten igual, que no queremos sentirnos torpe con la consola. No necesitas saber de código, eliges la plantilla, rellena los huequitos, copias lo que se ha generado y listo. Y aquí, tu asistente de prompts para Gemini Click. He querido darle un diseño sencillito, ¿vale? Que quedase bonito, pero usable. En la barrita que hay debajo de la cabecera encontramos las opciones globales, que son aquellas que cuando las marques van a afectar a cualquier plantilla de prompt que estés generando. En la zona izquierda he reservado para que elijamos antes de nada el propósito que tiene la creación de la plantilla de nuestro prompt. Tienes un apartado para poder poner más detalles. Podrías poner incluso rutas a ficheros, webs. Pero como también es un poquito latazo hacer eso, tengo un apartado para que puedas elegir los links que te gustaría agregar. Luego en la parte superior derecha tenemos para ir viendo cómo se va construyendo el texto final de nuestra plantilla. Y una vez que la tengamos hecha, vamos a poder descargarla o también copiar el texto de ese prompt que hemos generado. Conforme se construya el prompt, en esta cajita de aquí ahora mismo que está la bombillica, el por qué este prompt es óptimo, te voy a ir poniendo el por qué se ha construido de esa manera el prompt. Y ya por último, hombre, porque una tampoco vive del aire y apoyo siempre es bueno, pues una cajita para que te puedas suscribir si no lo estás en mi canal. Y también, si no lo has hecho, el poder instalarte Gemini Click con el último tutorial que he subido, que son 9 minutos de reloj, pero vamos, instalarlo son 3 minutos, los otros son ejemplitos que te doy y así empiezas con el generador a tope. Pero vamos a por un ejemplo de uso que así es mucho más fácil. Lo primero, de configuración global, de primera lo que tengo es un dolor personal, que es, me toca un pie que cada vez que genero algo con inteligencia artificial, me pone la primera letra en mayúscula de cada palabra. Es que no me gusta. Bien, pues marcas esto y siempre se te va a agregar la coletilla para que cuando ejecutes el prompt en Gemini Click, no cometas error. Vamos al lío Montepío. Tenemos esto de aquí, ¿vale? ¿Ves? Lo puedes marcar y desmarcar, marcadito, porque sí que queremos que nos modifique la primera letra. Vamos a hacer un primer ejemplo que va a ser resumen de texto. Vamos a decirle que queremos hacer, pues mira, para niños, porque tengo ahí un cuento en PDF que quiero reducir para mi sobrinito, Papaquito. Le voy a poner que la longitud sea media y que actúe en este caso, como ninguno, ¿vale? Le voy a decir que el formato de salida sea en párrafo y que el tono sea neutro, como es para niños. Pues mira, tono podríamos meter infantil, ¿qué opináis? ¿Metemos tono también infantil? ¿Os parece interesante? Luego en detalles o archivos, fuentes de información. Aquí no podemos hacer que directamente yo pueda coger un archivo de mi ordenador y se pueda saber la ruta. Antiguamente con desarrollo de JavaScript sí se podía. Aquí tenemos para poner la ruta y también un chivato si no sabes cómo encontrar la ruta del fichero que vas a usar en tu ordenador. Como esto es un ejemplo, vamos a imaginar de que yo tengo en mi ordenador el cuento en PDF. Conforme hemos trabajado la plantilla, sobre la marcha se ha ido construyendo el prompt, donde podemos ver que tenemos todo lo que hemos ido marcando en ella. Vamos a por otro ejemplo. Imagina que lo que queremos es traducir español al inglés. Venga, sí, americano el matiz, el tono informal. Y el texto adicional, no voy a poner nada. Y en proporcionar detalles o archivos, mira, me voy a coger el texto de aquí de mi web. Lo voy a pegar y voy a poner el texto a traducir sería, ¿vale? Le meto este detallito y lo meto entre comillas, no habría URL y tal, me vengo aquí arriba y me ha generado el siguiente prompt. Nos venimos aquí, pegamos nuestro prompt y aquí lo tenemos. Y mira, nos ha dado un par de opciones y con un tono informal. Y bueno, así con cada una de las opciones que tenemos aquí. Yo creo que ahora ya que te dé más la murga no tiene sentido. Pero Chuni, tú mucho bla bla bla, pero yo ¿cómo lo uso? Pues bueno, la URL se ha estado viendo todo el rato en el vídeo. Pero si vienes a mi web que es sunircita.com,
verás que en la parte superior hay una parte que es Tools y le clicas y en ventana independiente se te abre. Tienes que estar registrado en mi web, no mando spam ni nada de eso, ¿vale? Pero tienes que ser una cosa guapa dentro de la web. Y listo. Y así te vienen, lo pruebas, lo vamos puliendo, le corregimos todas las cositas, lo hacemos para que sea útil para usarlo, para exprimirlo nosotros. En la cajita de descripción tienes todos los links que necesitas. Y recuerda que está hecho de mí con el corazón para ti. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que si eres una cosita guapa habitual, levantando manita y compartiendo me estarás ayudando mogollón. Y si eres una cosita guapa que acaba de llegar, cotillea el resto de vídeos. Y si te gustan, suscríbete. Porque cuantas más personitas curiosas seamos aquí en el canal, más cosas podremos hacer todos juntos. Un besito. Adiós.